Hola amigos y amigas, bienvenidos a Homemade en Casa una vez más, donde aprenderás las mejores técnicas de repostería y muchas recetas para hacer en tu casa. Hoy vamos a aprender a hacer un delicioso budín de naranjas o bundt cake de naranja. Y si no les gusta la naranja, pueden reemplazar este citrus por cualquier otro citrus para hacer esta torta. Para no agobiarlos con los ingredientes, están toditos escritos en la cajita de descripción debajo. Estas cantidades son muchas porque están hechas para un molde de una capacidad de 12 tazas, pero si el molde de ustedes es más chico, pueden partir la receta por la mitad. Como siempre, empezamos por tamizar los ingredientes secos por un lado. Y cuando finalizamos de tamizarlos, los mezclamos con cuidado. Por otros lados, mezclamos la crema o el yogur con el jugo de naranja. Mezclen bien hasta que estén integrados. Y por otro lado, comenzamos a cremar la mantequilla y el azúcar. Recuerden que la mantequilla siempre tiene que estar a temperatura ambiente. Si quieren seguir aprendiendo técnicas de repostería y nuevas recetas para que puedan hacer en su casa, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo videos nuevos. Ahora sí, cuando el cremado está de un color claro, agregamos los huevos de a uno y esperamos que se incorporen. Ahora agregamos la ralladura de limón y de naranja, y si se preguntan por qué usamos limón si esto es de naranja, es porque el limón ayuda a resaltar el citrus en esta torta. También agregamos el licor de naranja, que es totalmente opcional. Ahora bajamos la velocidad de la batidora al mínimo y comenzamos a agregar los ingredientes secos alternando con los líquidos, o sea, el yogur o la crema mezclada con el jugo de naranja. Ahora, ¿se acuerdan el desmoldante que les enseñé en este video? Vamos a engrasar el molde con 2 partes de aceite y 1 parte de harina, y con mucho cuidado para que no se pegue. Ahora volcamos la preparación en nuestro molde, que tiene que ser un molde Savarin o un molde de budín o bundt. Ahora llevamos nuestro budín a un horno a 180 grados centígrados por 1 hora. Sabremos si está listo si al introducir un palito o un cuchillo sale limpio. Y cuando lo sacamos del horno, lo dejamos reposar por 10 minutos. Es muy importante haber engrasado o enmantecado bien el molde, y vamos a ver si lo podemos desmoldar sin que tengamos ningún problema. A ver. Nuestro budín salió perfecto. Lo dejamos enfriar sobre una reja sin tocarlo. El aroma a naranjas de este budín es delicioso. Pero ahora vamos a preparar el glacé. Este glacé tiene que estar a una consistencia ideal para que no se nos desparrame cuando lo ponemos arriba de nuestro budín. Yo tomé 150 gramos de azúcar impalpable y por otro lado mezclé jugo de naranja, jugo de limón y un poquito de ese licor de naranja que es tan rico. Vayan agregando líquido de a poquito para que no se nos pase de consistencia. Ya me siguen en Instagram, no se olviden de hacerlo a Homemade en Casa Insta. Voy a encender mi cámara rápida para no aburrirlos, pero en un ratito les muestro la consistencia. Luego de preparado este glacé, lo vamos a poner en una bolsa Ziploc o en una manga de decoración para decorar nuestro budín. Aquí está, así debe quedar, más pesado que liviano. Ahora comenzamos a decorar el budín.
Comiencen por cortar apenitas su bolsita o su manga de decoración y si no es suficiente, como me pasó a mí, corté un agujerito más grande. Lo van a ir poniendo a glacé alrededor del budín y siempre por encima. Este glacé va a caer solito. No es necesario tocarlo ni hacerle nada, apenas unos golpecitos cuando estén listos con este glacé. Yo le agregué unos sprinkles, pero ustedes pueden decorarlo como quieren. Ahora lo vamos a cortar para ver qué tal salió. Este budín de naranja es una exquisitez y no duró en mi casa ni 5 minutos. Espero que ustedes se animan a prepararlos y los disfruten en familia. Si les gustó esta receta, denme un like, comenten, pregunten, que seguro les voy a contestar. Los espero aquí muy prontito. Bye bye.